Buenas tardes. Como queremos que sea habitual, estamos brindando esta conferencia una vez culminada la presente sesión del Consejo de Ministros. Debo dar cuenta a ustedes que el miércoles pasado, con previsión 22 de enero, por acuerdo del Consejo de Ministros se dispuso que no se iban a emitir más decretos de urgencia, dado que el día domingo 26 ya se elegía el nuevo Congreso y en un mínimo de consideración y legitimidad a este fuero parlamentario, obviamente se determinó ello. A la fecha se han emitido 67 decretos de urgencia, de los cuales 8 han pasado ya por la discusión de la Comisión Permanente. Uno de ellos ha sido declarado inconstitucional, pero obviamente son opiniones que en su oportunidad seguramente deben ser validados por el nuevo Congreso. Lo segundo es que, como lo dispone el artículo 135 de la Constitución, el Consejo de Ministros, una vez instalado el nuevo Congreso, debe presentarse ante este Congreso para dar cuenta no solamente de los decretos de urgencia que se hayan aprobado, sino de todas las acciones de carácter ejecutivo que se haya dispuesto en el llamado interregno parlamentario. Por otro lado, debo manifestarles respecto al acontecido en Villa El Salvador. El día de hoy también el Consejo de Ministros ha dispuesto se declare en emergencia a dicho distrito. Debemos, en primer lugar, expresar nuestras condolencias a los familiares porque el día de hoy hay una víctima más. Ya son 16 las personas fallecidas. En un primer momento fueron 49 las que fueron internadas, 11 de ellas ya fueron dadas de alta y lamentablemente una vez más estamos de luto. El gobierno en pleno reaccionó de forma inmediata, ha estado presente, liderada por nuestra ministra de Salud. El día lunes a primeras horas de la mañana se han hecho entrega de los primeros 10 módulos con todos los servicios públicos. Es cierto que se vienen acudiendo a las investigaciones de orden policial, judicial, para deslindar responsabilidades y en su oportunidad seguramente sancionarlas. Sin embargo, la pregunta y la responsabilidad que le compete al Poder Ejecutivo es ¿por qué llegamos a esta situación? A efecto de ello, se ha designado al ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yongzhen, quien está a cargo de monitorear todas las investigaciones y en el plazo más corto de proponer al Consejo de Ministros cuáles son las debilidades que se han encontrado, sean del sistema, sean normativas, sean presupuestales, sean técnicas y aún más que se deslinde el nivel de responsabilidades funcionales en las cuales pudiera estar comprometido algún funcionario del Estado. Sobre este tema no puede haber borrón y cuenta nueva. Tenemos que profundizar nuestra investigación desde el ángulo ejecutivo, especialmente porque estos graves acontecimientos que enlutan al país en general no pueden nuevamente darse. Expresamos también nuestro reconocimiento a la ciudadanía en general por su disposición de brindar la donación de sangre apenas acontecidos estos lamentables hechos, que pone de manifiesto una vez más el espíritu solidario que tenemos los peruanos. Por otro lado, también debo indicarles respecto al coronavirus, apenas aconteció la denuncia de una epidemia, se activaron por parte de este sector todos los protocolos y las medidas de prevención necesarias. Y justamente, y a efecto de ello, es que 4 ciudadanos procedentes de China están hasta estos momentos en calidad de observación, internados en el hospital 2 de mayo. O sea, no es una situación grave, sin embargo, están en observación. Obviamente esto no puede generar ninguna corriente de alarmismo. El Gobierno está tomando las medidas necesarias y pertinentes que dichas circunstancias exigen. A efecto de ello, nos están acompañando en primera instancia el presidente ejecutivo de Servir, la señora ministra de Justicia, la señorita ministra de Economía y Finanzas, de Producción y de Ambiente, para dar cuenta de los últimos decretos de urgencia que tienen especial relevancia e impacto social, porque sus contenidos y alcance son de una dimensión bastante importante en la sostenibilidad y crecimiento de nuestro país. En primera instancia, vamos a dejar de usar la palabra a la ministra de Economía
para que nos dé cuenta de los contenidos del decreto de urgencia sobre proyectos especiales. En un segundo momento, la ministra de Justicia, para que pueda compartir con nosotros lo que es el decreto de urgencia respecto a las modificaciones a la ley de arbitraje y asimismo también la materia relacionada a la reparación civil respecto a los sentenciados extranjeros. En otro momento, la ministra de la Producción nos va a dar cuenta de los alcances del decreto de urgencia sobre las MINIPES. Obviamente esto corrobora la intención y voluntad política de nuestro gobierno de fortalecer a la pequeña y mediana empresa, así como también de las decisiones que se han tomado en cuanto a IMARPE. Y finalmente la ministra de Ambiente para explicarnos sobre lo que significa el decreto de urgencia de los pasivos ambientales. Señora ministra de Economía, señorita. Buenas tardes con todos. Yo les voy a dar algunos alcances del decreto de urgencia 021 referido a la creación de modelos para la ejecución de la inversión pública. Como saben, como gobierno nos hemos puesto como meta incrementar de manera significativa la ejecución de la inversión pública. Esperamos en el 2020 incrementar en al menos 3.500 millones de soles. En enero ya se está viendo algunos resultados de ese trabajo. Al día de hoy hemos ejecutado 20% más de lo ejecutado en enero del año pasado. Como parte de esta agenda por mejorar el nivel de ejecución, hemos aprobado este decreto de urgencia que, a partir de la buena experiencia que hemos tenido con los panamericanos, autoriza al Poder Ejecutivo a replicar este modelo a través de proyectos especiales. De esta manera, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, se podrá identificar una lista de megaproyectos o una cartera de proyectos que recibirán o que podrán ejecutar con todos los beneficios que tenían los panamericanos relacionados a las mejores prácticas internacionales, como por ejemplo el PMO, los contratos gobierno a gobierno. Asimismo, este decreto de urgencia también contiene una habilitación que ya en su momento lo ha manifestado el ministro de Agricultura, que nos permite habilitar a los gobiernos regionales a poder transferir al Ministerio de Agricultura a encargar la ejecución de grandes proyectos de irrigación. Esto sería una de las habilitaciones que utilizaríamos para el caso de Chavimoche, que es una alternativa que se está evaluando y se le va a plantear mañana al gobernador Yempen en una reunión que tenemos. Una vez que el día viernes, esto ya también se ha comunicado, el MEF ha emitido un informe desfavorable a la propuesta para hacer una adenda para culminar la presa Palo Redondo. Ha sido un análisis técnico muy riguroso que básicamente ha establecido que el Estado queda en una posición más desfavorable con esta adenda. Ahorita estamos enfocados en los siguientes pasos. Mañana con el gobernador Yempen vamos a analizar alternativas. Para nosotros la culminación de esta presa es una prioridad como Poder Ejecutivo y vamos a dar toda la asistencia técnica que sea necesaria. Gracias, ministro. Se han emitido 2 decretos de urgencia vinculados al régimen de recursos humanos en el sector público. Uno primero que regula y establece el marco, el alcance y el procedimiento para la negociación colectiva en el sector público. La novedad más importante es que después de varios años se está dando cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional que, a propósito del cuestionamiento que se hizo a leyes de presupuesto y a la ley de servicio civil, el tribunal señaló que era necesario configurar el marco legal para la negociación colectiva. En este decreto de urgencia se ha establecido que se pueden negociar condiciones económicas, no económicas y de productividad. También se ha establecido la necesidad de que el Ministerio de Economía establezca o dicte para cada caso un informe económico financiero en donde se establezca el marco dentro del cual se puede desarrollar esta negociación. También se fija la periodicidad y se fija el procedimiento de negociación o de trato directo y la siguiente parte en caso de no haber acuerdo, que es la parte de arbitraje. Se ha dictado además un segundo decreto de urgencia en donde la parte más importante o más resaltante es el que tiene que ver con las reposiciones en el sector público. En el sector público existen, como ustedes conocen, diversos regímenes. Existe el régimen 276, 728, CAS, y entre otros. Y lo que ha venido sucediendo es que muchos de estos casos, cuando se terminaba el vínculo laboral, se han estado yendo en cuestionamiento ante el Poder Judicial.
Y el Poder Judicial, de manera indiscriminada, estaba reponiendo a esos tipos de trabajadores, estableciendo además regímenes o creando regímenes o estableciendo mandatos para que estas personas volvieran a trabajar en las entidades públicas, pero a plazo indeterminado. Esto ha generado diversas contingencias, no solamente económicas, sino también organizacionales, pero además viola el marco jurídico ya establecido. Ahí también el Tribunal Constitucional ha precisado en varias ocasiones y en diversas sentencias que la estabilidad, sobre todo en el sector público, está sujeta a la definición de normas legales. Y particularmente para el sector público ha establecido que se tienen que cumplir 3 requisitos. Primero, que tiene que existir una plaza en la entidad pública. En segundo lugar, que tiene que esa plaza estar presupuestada, tiene que haber un presupuesto asignado a esa plaza. Y en tercer lugar, que el acceso a esa plaza presupuestada tiene que haberse dado por concurso público. Solo en esas situaciones una persona adquiere estabilidad a plazo indefinido. Lamentablemente no ha estado sucediendo esto y hay infinidad de mandatos judiciales que han contravenido lo que ha señalado el Tribunal Constitucional, y entonces en este decreto de urgencia hemos positivizado, hemos puesto en norma específica lo ya precisado por el Tribunal Constitucional referido a la reposición y referido a la estabilidad de los trabajadores en el sector público. Gracias. Ministra de Justicia. Sí, señor Premier. Los 2 primeros decretos de urgencia del sector, el decreto de urgencia 008, que tenía que ver con la pena privativa de la libertad que está puesta para las personas que han incumplido con dar alimentos a su familia, y este decreto de urgencia el 018-2020, que tiene que ver el traslado de personas de otros países a las prisiones de sus países respectivos, tienen que ver con esta situación de despenalización de los penales para poder tener más capacidad de albergue. En el primer caso, en las personas que están privadas de su libertad por no pagar alimentos, no ayudaba a la familia que se mantenga en esta situación, porque terminaban con pagar los alimentos y no podían salir en libertad hasta cumplir la pena. Entonces, lo que se dispuso es que tengan una medida alternativa, para lo cual las municipalidades, los gobiernos regionales tienen que hacer convenios con el Poder Judicial al interior de todos los lugares del país para que se puedan establecer estas medidas alternativas a la pena privativa de la libertad. Eso va a ayudar muchísimo a la sociedad en su conjunto. El decreto de urgencia sobre extranjeros, se ha hecho también la semana pasada una reunión con los cónsules de los países que tienen presos en el país, en donde se les ha manifestado lo que se va a implementar para poder llevar a cabo la aplicación real de este decreto de urgencia, que va a facilitar el traslado de extranjeros de nuestro país a sus países de origen. El decreto de urgencia, el 020, sobre el arbitraje en contrataciones públicas. Se ha modificado la Ley General de Arbitraje. Esto era indispensable porque la situación de los arbitrajes en obras públicas en nuestro país estaba cada vez más, nos generaba una situación de preocupación por la paralización de muchas obras. Entonces se ha apostado por el arbitraje institucional, se limita el arbitraje ad hoc solo al equivalente de 10 UITs, esto es 43.000 soles para este año. También en lo que se refiere a la transparencia, lo que se regula acá es que no solamente se publique el laudo, sino también se publiquen las actuaciones arbitrales. Se le da la responsabilidad a las instituciones arbitrales para que sean ellas las que se pronuncien sobre la recusación de los árbitros, para que no se mantenga la situación en la que se daban arbitrajes en los cuales los otros miembros de la sala arbitral eran quienes resolvían la recusación, y también se estableció la figura del abandono. No se puede interponer arbitrajes si se los deja abandonados, con lo cual se paraliza la ejecución de la obra en el país. Y una medida que ayuda también a la obra pública es que para cuando se ponga una medida cautelar ante el Poder Judicial se exige la presentación de una carta fianza y o patrimonial solidaria, incondicionada y realización automática en favor de la entidad por el tiempo que dure el arbitraje. De esta manera consideramos nosotros que vamos a poder generar un mayor movimiento en lo que es las obras públicas, se van a poder concluir a tiempo y no vamos a tener tanta situación de paralización en nuestro país. Barrios. Gracias.
Bueno, para comentar dos decretos de urgencia que hemos sacado impulsados desde el sector. El primero es el 015-2020, que tiene que ver con el fortalecimiento y la modernización del IMARPE, del Instituto del Mar de Perú. Lo que busca este decreto es fortalecer las capacidades técnicas del IMARPE, pero sobre todo garantizar la transparencia de la información y sobre todo que esta información sea basada en evidencia científica que nos ayude a proteger los recursos hidrobiológicos. ¿Cuáles son las dos medidas puntuales que establece el decreto de urgencia? Lo que establece el decreto de urgencia es unificar los órganos de alta dirección en una sola cabeza, entiéndase el presidente ejecutivo del IMARPE, quien va a tener todas las competencias no solamente ejecutivas, sino también científicas. A partir de la fecha, lo que propone el decreto de urgencia es que esta selección del presidente ejecutivo sea por concurso público, es decir, en base a meritocracia, pero también que reúna las condiciones científicas que debe reunir la cabeza de esta institución. Paralelamente, lo que se hace es la reconformación del Consejo Directivo. Si bien es cierto, en la anterior norma se mantenía el número de 7 miembros y hoy también, lo que se hace es garantizar que no solamente el presidente ejecutivo del IMARPE sea electo vía concurso público, sino que los dos otros miembros adicionales que también tienen perfil científico sean electos bajo la misma modalidad. Adicionalmente, se está implementando y se está sumando a este consejo directivo un representante del CONCITEC y un representante del IAP, porque recordemos que el IMARPE también tiene competencias en aguas continentales. Lo que se busca es garantizar la autonomía del IMARPE, pero sobre todo la certeza y la transparencia de sus informes científicos, que son los que nos sirven de base para poder determinar cuotas pesqueras, biomasa o vedas de los recursos hidrobiológicos. El segundo decreto de urgencia que se aprobó fue el 013-2020, que tiene que ver con mejorar los mecanismos de financiamiento para las MIPES. ¿Qué es lo que busca este decreto de urgencia? Dos objetivos fundamentales. El primero, el promover de mejor financiamiento e inclusión financiera para las MIPES. Y cuando hablamos de inclusión financiera, hemos determinado 4 tipos. Primero, promoviendo el factoring. Se ha mejorado el marco normativo del factoring para acortar plazos, pero también para crear una plataforma tecnológica que lo que va a hacer es trasladar toda la información de los acuerdos entre las partes a la plataforma para así poder garantizar y hacer un seguimiento del cumplimiento de los plazos de la factura negociable y implementar acá la importancia del nivel reputacional que tiene cada empresa. Lo segundo, se ha implementado el leasing. Todos conocemos el leasing financiero y que normalmente cuando vamos a una entidad bancaria nos sirve para poder a través del leasing adquirir vehículos. ¿Cómo va a funcionar ahora el leasing para el tema de las MIPES? Al abrir el mercado hacia los operadores privados que son registrados ante la SBS, lo que se va a permitir es que cualquier MIPE que necesite, por ejemplo, adquirir bienes de capital, entiéndase, una panadería, necesito renovar mi parque de hornos, lo que se va a permitir es que ellos a través de esta herramienta de leasing puedan adquirir los hornos a una entidad financiera que se dedique a, de una u otra manera, a financiar por lo menos esos hornos de panadería a una menor tasa. Adicionalmente, se está también trabajando lo que son las órdenes de compra. Lo que se ha hecho a través de esta medida es darles calidad de título-valor. Es decir, yo soy proveedor del Estado, gano un proceso y tengo que entregar determinados bienes al Estado en un plazo determinado que puede ser 30, 60 o 90 días. Esta orden de compra que recibe el proveedor le va a servir para que pueda hacer un título valor y pueda tener liquidez para poder cumplir con lo que el Estado le ha solicitado a través de un proceso. Al tener título valor es un mecanismo de que ellos puedan generar liquidez y tener financiamiento para cumplir con lo que se le ha solicitado. Y finalmente, lo que es la novedad dentro del decreto de urgencia es que por primera vez se está normando lo que son los fintech, que son mecanismos alternativos de inclusión financiera que hoy funcionan en el mundo. Eso para cumplir el primer objetivo. El segundo objetivo que tiene el decreto de urgencia, aparte de promover la inclusión financiera en las MIPES, es inyectar de liquidez a las MIPES. Y eso se va a hacer a través de los fondos que ya existen. Primero, como bien recordarán, el año pasado aprobamos el Fondo Crecer, que tiene 1.080 millones. El Fondo Crecer está destinado básicamente para poder trabajar todo lo que es con el sistema financiero, renovación de máquinas y también para capital de trabajo. Lo que se ha hecho ahora es abrir el fondo MIPYME, que ya existía, ahora es MIPYME Emprendedor, y se le ha aplicado 125 millones para servicios no financieros. ¿Qué quiere decir esto? Ahora las MIPES van a poder acceder a este servicio no financiero para poder obtener, por ejemplo, financiar capacitación,
por ejemplo, asistencia técnica, por ejemplo, certificaciones para que pueda garantizar la inocuidad de sus productos. A través de este mecanismo lo que se hace es darles financiamiento para aquellos otros servicios que no necesariamente tienen que ver con servicios financieros como lo hace el Fondo Crecer. Y finalmente tenemos el Fondo Mi Pyme Emprendedor. A este fondo, Mi Pyme Emprendedor, también se le ha puesto una cantidad de dinero, pero básicamente para poder apalancar aquellos proyectos innovadores. Recordemos que nosotros desde Produce, a través de Innovate Perú y Concitec, nosotros apalancamos capital semilla para startups o proyectos de innovación. Sin embargo, estos proyectos se desarrollaban y cuando ya culminaba el proyecto, en la parte de la consolidación o la replicabilidad del proyecto, muchas MIPYMES ya no tenían financiamiento. Este fondo que se ha creado va a servir justamente para financiar aquellos proyectos innovadores en su segundo estadio, en la etapa de la consolidación. Y eso es lo que plantea el DU 013-2020. Gracias, ministra. Ministra Fabiola Muñoz. Sí, buenas tardes con todos, con todas. En realidad, en el caso nuestro se ha aprobado el decreto de urgencia 022-2020, que básicamente lo que hace es fortalecer la gestión para poder identificar y atender los pasivos ambientales. En nuestro país tenemos muchas veces residuos que se generan de las actividades productivas que desarrollamos y no necesariamente la gestión de esos residuos se realizan o de las construcciones que quedan se realizan como debe ser. Solamente teníamos legislación ya aprobada para el caso de minería y de hidrocarburos, pero todos los otros sectores como transportes, como producción, no tenían ningún tipo de regulación. Esta norma nos va a permitir poder tener una definición clara, además de ello un procedimiento claro para la identificación y la gestión de los pasivos ambientales. Y esto nos va a permitir también poder mejorar la calidad, por ejemplo, de algunos ecosistemas que hoy día se ven impactados por pasivos ambientales. Cuando podamos hacer la remediación, podemos mejorar. Y también esto tiene como objetivo promover que el sector privado pueda insertarse a ayudarnos en la gestión de los pasivos ambientales. La idea es promover mecanismos como obras por impuestos, por ejemplo. Y el otro componente que tiene la norma es permitir usar de manera más eficiente los instrumentos de los fondos ambientales que teníamos. Como ambiente, nosotros contábamos con el FONAM, el Fondo Nacional del Ambiente, y con PROFONAMPE, que es el fondo para el trabajo de búsqueda de recursos y promoción de las áreas naturales protegidas. Pero duplicamos esfuerzos, dos sistemas administrativos, y no creíamos que era realmente una forma eficiente de usar los recursos. Ahora tenemos uno solo, se ha hecho una fusión, y PROFONAMPE va a ampliar su competencia no solamente para el tema de áreas protegidas, sino también para el tema de pasivos ambientales y todos los temas que tienen que ver con captar fondos para temas ambientales. Eso creemos que también va a ayudar a dinamizar la relación con gobiernos regionales y con los otros sectores para poder captar más fondos y poder tener un mejor desempeño ambiental como país. Gracias, ministra. Gobierno del Perú. El Perú primero.